El segundo sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa. Existe hasta una controversia sobre si la arepa es venezolana o es colombiana. Pero ¿acaso conocemos verdaderamente la historia de la arepa? Veamos. Para entender la historia de la arepa debemos acudir a las fuentes primarias, es decir, a aquellos hombres que fueron los primeros en dejar por escrito el vocablo con el que definimos a ese bollo de maíz que es la arepa. Fueron ellos los que introdujeron en la historiografía la arepa, que ya existía desde muchísimo tiempo anterior en las culturas ágrafas, es decir, las culturas que no tenían escritura, desde tiempos inmemoriales. La más antigua referencia a la palabra arepa la encontramos en el Viaje y descripción de las Indias, italiano Galeotto Cei, que en el año de 1535 viajó por la región arrendada a los Welsers, aquellos banqueros alemanes que recibieron en arrendamiento una extensa zona de América por parte del rey de España. Esta es una fuente primaria, es originaria. Sin duda es la partida de nacimiento histórica de la arepa, ya que es la primera vez que ese vocablo existe por escrito. Por cierto, esa manera de escribirla no fue en castellano, sino fue en italiano, que era el idioma nativo de Galeotto Cei. El libro Galeotto Cei escribe: hacen otra suerte de pan con el maíz, a modo de tortillas, de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa, o poco más o menos, y las ponen a cocer en una tortera sobre el fuego, untándola con grasa para que no se peguen, volteándolas hasta que estén cocidas por ambos lados, y a esta clase las llaman arepas. Ahora, ¿dónde vio Galeotto Cei la confección de las arepas? Galeotto formaba parte, como dijimos, de la expedición de los Bélsares, que recibieron en arrendamiento una región que va desde lo que en esa época llamaban Maracapana, más o menos en el centro de Venezuela, hasta la península de La Guajira, hoy en los límites entre Venezuela y Colombia. Pero esa expedición se extendió muchísimo más al sur hasta llegar hasta Bogotá. Fue en algún lugar de todo ese trayecto donde Galeotto vio la confección de las arepas, quizás en muchos de esos lugares, posiblemente en las inmediaciones del Tocuyo. Una segunda referencia histórica data del año de 1548, colectada por Juan Freire de la Academia Colombiana de Historia en los archivos de Indias, y fue publicada en su libro llamado Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, donde transcribe la relación que hace el contador del rey Pedro Ruiz de Tapia del estado en que se encontraban los indios en las pesquerías de perlas de Riohacha, en la frontera colombo-venezolana. Allí se señala: se acostumbraba darle de comer a cada indio 3 arepas de maíz, una a almorzar y otra a comer y otra a cenar. Otro italiano, en este caso milanés, Girolamo Benzoni, publica en 1565 en su Historia del Nuevo Mundo la que posiblemente es la primera imagen de arepas y de mujeres confeccionando arepas. También describe cómo es esa elaboración. Las mujeres molenderas ablandan y esmenuzan el maíz, luego lo sumergen en agua caliente y le quitan la película. Queda solamente la flor que trituran lo más finamente posible y amasan en forma de tortas pequeñas que cocían a fuego lento en un tiesto redondo. También tenemos al sacerdote jesuita José de Acosta, importante científico del siglo XVI, quien fue de los primeros en sostener que los nativos de América habían llegado desde Asia. Acosta debió estar muy poco tiempo entre Colombia y Venezuela, si acaso un año, y viene a escribir y a publicar en 1589, donde menciona las arepas de la siguiente manera: moliendo el maíz y haciendo de su harina masa y de ella unas tortillas que ponen al fuego, y así calientes se ponen a la mesa y se comen. En algunas partes las llaman arepas. Evidentemente todos estos tempranos cronistas conocieron la arepa, con su nombre tal cual, arepa, y fue en la región occidental de Venezuela y oriental de Colombia, en las regiones que eran predominantemente de poblaciones arahuacas, no caribes. Erróneamente, algunos autores creen que el vocablo arepa se origina en el oriente de Venezuela, en la religión de los cumanagotos, que son caribes, y se dice que no es un vocablo original, sino que es una derivación de una palabra
que era arepa, que se quería decir maíz, pero esto no puede ser cierto porque, como hemos visto, ya desde muy temprano existen los cronistas que dejaron sentado que existía la arepa con su nombre respectivo. Tenemos entonces evidencias de que la arepa es de origen arahuaco muy previa a que existieran ni siquiera Venezuela o Colombia.